esa roca preexistente. Puede ser una roca ígnea, puede ser una roca sedimentaria o aún así una metamórfica. Se cambian esas condiciones, se produce ese metamorfismo y como consecuencia de ello tenemos nuevas rocas metamórficas. Se cambian las condiciones ambientales, se cambia lo que es la presión, lo que es la temperatura y también hay actividad de fluidos químicamente activos. Y eso, presión, temperaturas y fluidos químicamente activos, son lo que denominamos agentes del metamorfismo. Por una parte tenemos lo que recién nombramos que son agentes del metamorfismo y ahora tenemos tipo de metamorfismo. El metamorfismo puede ser de contacto o puede ser regional. Cuando hablamos de un metamorfismo de contacto, quiere decir de que, vamos a esta imagen, tenemos lo que estudiamos nosotros, esta es una imagen característica de lo que estudiamos en rocas ígneas, ¿sí? Teníamos esta cámara magmática. Las cámaras magmáticas que tenemos una mezcla de silicato, la roca fundida, y se encuentran a altas temperaturas, ¿sí? Entonces, teníamos esa cámara magmática que se encontraba entre la corteza y corteza y el manto superior, ¿sí? Alrededor de esa cámara magmática tenemos una secuencia de estratos. Fíjense de que ¿por qué puedo decir de que está presente una roca sedimentaria acá? Porque veo esos estratos, veo esa roca sedimentaria cuyo espesor es mayor de 1 centímetro, ¿sí? Veo esas capas. Entonces, ya estudié roca sedimentaria. Entonces, cuando veo un gráfico similar a este, yo sé de que aquí estamos en presencia de que alrededor de esa cámara magmática que contiene el magma, alrededor tenemos rocas sedimentarias. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque hay estratos. Entonces, es algo, esa estructura me permite a mí diferenciar una roca. Esa, lo que llamamos la arquitectura de la roca. Perfecto. Estas rocas sedimentarias se formaron a determinadas condiciones de presión, de temperatura. Ahora, tenemos esa cámara magmática con mucha temperatura, entre los 150, 200 a los 700 grados centígrados. Todo lo que está alrededor de esa cámara magmática experimenta un metamorfismo, ¿sí? Esa cámara magmática le confiere ese calor a la roca que está alrededor, que se le denomina roca caja, y esa se forma una aureola, y todo lo que está alrededor de la cámara magmática, es decir, todo esto, experimenta un metamorfismo, ¿sí? Experimenta esa transformación mineralógica, textural y estructural como consecuencia de la temperatura que le confiere la cámara magmática, ¿sí? Entonces, al principio teníamos roca sedimentaria, se les cambian las condiciones ambientales, aumenta la temperatura. Ese aumento de temperatura hace que se produzca ese cambio textural, estructural, y exista una recristalización de esa roca preexistente, ¿sí? Por eso experimenta ese metamorfismo de contacto. Todo lo que está alrededor o en contacto de esa cámara magmática experimenta ese metamorfismo.
Por eso se le denomina metamorfismo de contacto, que abarca una región más pequeña. En cambio, cuando existe un metamorfismo regional, nos vamos a esta imagen. Acá tenemos un metamorfismo regional en donde se ve implicada una superficie mayor, ¿sí? Tenemos placas tectónicas de un lado, por otro lado tenemos otras placas tectónicas en donde dos placas se aproximan, una baja con respecto del otro, entonces tenemos presiones, ¿sí? También existe algo de temperatura que se está formando acá. Entonces, todas las rocas que se encuentran en este sector también cambia su composición, su textura, estructura, existe una recristalización. Acá nosotros dijimos de que los agentes del metamorfismo son la presión, la temperatura y los fluidos químicamente activos. Acá, si tenemos que decir cuál es el agente de mayor relevancia que está presente acá, seguramente va a ser la temperatura, ¿sí? La temperatura que le confiere esta cámara magmática hace de que la roca que está alrededor experimente el metamorfismo. ¿Qué tipo de metamorfismo? Como está en contacto, es metamorfismo de contacto. Acá dijimos de que existen presiones, ¿sí? Entonces, una placa tectónica se aproxima contra la otra, ejerce presión y esta se subducta, existe una subducción sobre la otra. Por lo tanto, el agente que está más presente acá es la presión. De nuevo, regional, dos placas que se aproximan, presiones dirigidas, por lo tanto tenemos un metamorfismo, abarca una mayor superficie, un metamorfismo regional. ¿Quién está presente en mayor relevancia? La presión, también hay algo de temperatura y como hay cambios y hay desplazamiento de material, también existen fluidos. Y acá, metamorfismo de contacto, existe el metamorfismo, se ve limitado a una menor superficie y estamos en presencia de un metamorfismo de contacto, ¿sí? Únicamente las rocas que se encuentran en contacto con esa cámara magmática son las que experimentan el metamorfismo. ¿A qué llamamos metamorfismo? Son las transformaciones mineralógicas, texturales y estructurales de la roca preexistente. En rocas metamórficas quizás es lo más cortito. Cuando hablamos de rocas ígneas dijimos de que estudiamos textura y estructura. Cuando estudiamos rocas sedimentarias también estudiamos textura y estructura. Entonces en rocas metamórficas también vamos a estudiar textura y estructura. Pero en rocas metamórficas es más importante la estructura, ¿sí? Y aquí en rocas y en estructura es exactamente lo mismo, es ese aspecto general de la roca. Y en las rocas metamórficas lo que se observan es de que existen dos grupos de rocas en cuanto a estructura. Una roca que son foliadas y otras que son macizas. ¿Qué quiere decir que una roca sea foliada? Foliada es que los minerales se disponen de manera paralelas o subparalelos y eso va a hacer de que la roca se pueda separar en capitas. ¿Sí?
Eso es un grupo de rocas, las foliadas. Esa capacidad de la roca de separarse en capas. Que se separen en capa está dada por la posición paralela o subparalela que poseen algunos minerales. Las otras rocas que no son foliadas se denominan macizas. ¿Qué quiere decir macizo? Es que todos los constituyentes de la roca están todos juntos, no existe un espacio vacío. Sí, es todo macizo, está todo unido, está todo junto. Y entonces existen distintos tipos de estructura. Existe una estructura denominada pizarrosa, fíjense que termina en osa, otra estructura denominada filitosa, equistosa, neisica o neisosa, migmatítica. Ese tipo de estructura le confiere el nombre a la roca. Por ejemplo, una estructura pizarrosa es una roca posee una roca denominada pizarra. La pizarra es una roca, como observan en esta imagen, en donde el grano de la roca es muy pequeñito, es chiquitito, está formada por minerales muy pequeños, pero la foliación es buena en esta roca, ¿sí? Yo puedo observar esa disposición en capa. Esta roca son las vulgarmente conocidas como las lajas, que mucha gente lo utiliza para revestimiento de las casas. Entonces, con el tiempo, muchas veces se la puede separar en capitas o la parte superior se separa por diferentes razones que después la vamos a estudiar. Luego tenemos una estructura denominada filitosa. Esta estructura filitosa, en comparación con la pizarrosa, acá dijimos de que el tamaño del mineral era muy pequeño, que a simple vista yo no lo puedo determinar. En cambio, en una estructura filitosa, en esa roca denominada filita, el grano comienza a ser más grande y yo observo los minerales que están presentes en esa roca. Pero ya no se observa esa foliación continua. Esa foliación la va perdiendo. Al pasar o al estudiar una estructura equistosa, se puede observar que los minerales son más grandes que esta estructura filitosa. Ya puedo observar las micas que se encuentran presentes, algunos granos de cuarzo de mayor tamaño que esta estructura filitosa. Y el grado de foliación ya es menor. Cuando pasamos a una estructura neisosa, el mineral es mucho mayor, fíjense, y se va perdiendo esa foliación. Cuando tenemos una estructura migmatítica, que es la roca migmatita, se observan vetas de cuarzo. Entonces, el mineral es mucho más grande. ¿Qué quiere decir? De que si comenzamos por una pizarra, continuamos por una filita, un equisto, un neis y una migmatita, el grano, es decir, el mineral de la pizarra es chiquitito. A medida que aumenta el grado del metamorfismo, el grano aumenta, el grano del mineral aumenta. En una estructura pizarrosa, la foliación es continua. En una estructura migmatítica, la foliación
ya es casi, ya no está presente. Acá tenemos una pizarra en donde se puede observar, fíjense en estas imágenes, la foliación. Entonces la foliación es continua, pero el granito, por ejemplo, el mineral, no se lo puede observar a simple vista. Acá empieza a notarse algo que brilla, pero a simple vista el grano no es reconocido. Fíjense en de que acá estamos en presencia de una filita. En esta filita yo observo minerales oscuros, ¿sí? El grano del mineral es más grande que a comparación de una pizarra y se pierde esa foliación. Fíjense en de que acá se nota perfecta la foliación y acá no tanto. Si pasamos al equisto, acá observo las micas de mayor tamaño. Mayor tamaño con respecto a esta. Y acá la foliación ya empieza a perderse. Ya no se puede separar tan fácilmente en capas esta roca. Pasamos a un gneiss. Fíjense en este gneiss bandeado. Puedo observar bandas oscuras intercaladas con bandas claras. Entonces, esas bandas oscuras hacen referencia a unos minerales. Las bandas claras hacen referencias a otros minerales. ¿Qué quiere decir? De que el mineral está más grande. Pero la foliación ya ni se la observa. Entonces, estas son todas las estructuras con foliación. ¿Qué es foliación? Es esa disposición en capas de la roca. ¿Por qué esa disposición en capas? Porque existen minerales que poseen esa disposición paralela o subparalela. ¿Sí? Los minerales tienen un hábito, cuando hablamos de hábito, es la forma plana, ¿sí? Que se disponen de maneras paralelas y subparalelas. Y después están esas rocas que son las macizas. Los minerales son equidimensionales, es decir, casi todos tienen la misma medida, no poseen ninguna orientación preferencial en comparación con la otra, porque los otros tenían una disposición paralela y todos están juntitos. Entonces, acá como ejemplo tenemos un mármol y tenemos una cuarcita. A ver, volvemos a esta imagen. Miren, estamos en esta imagen y tenemos una cámara magmática. Alrededor tenemos rocas sedimentarias. Tenemos rocas sedimentarias y podemos tener por ejemplo, una arenisca. Esta arenisca que posee un alto contenido de cuarzo experimenta un metamorfismo de contacto. ¿Sí? Al experimentar ese metamorfismo de contacto, esa arenisca se transforma en una nueva roca. ¿En qué roca se transforma? Se transforma en una metacuarcita o también denominada cuarcita, ¿sí? Entonces, esta cuarcita tiene características de su roca preexistente. ¿Cuál fue la roca preexistente? La arenisca. Entonces vamos a ver también en esa cuarcita granitos de arena. Pero esa cuarcita es como que si esa cuarcita experimentó, se cocinó,
¿sí? Nos tenemos que imaginar la cámara magmática y alrededor de la cámara magmática tenemos esa roca sedimentaria. Al principio tenemos arenisca con alto contenido de cuarzo. Esa arenisca recibe el calor de la cámara magmática y se transforma en una roca metamórfica. ¿En qué roca metamórfica? En una cuarcita o metacuarcita. ¿Sí? Entonces, tenemos, a ver, cuando hablamos de que al principio tenemos una arenisca con alto contenido de cuarzo y se transforma en una cuarcita, esa arenisca recibe el nombre de protolito. ¿Qué es el protolito? El protolito es la roca que le da origen a la roca sedimentaria. Entonces, el protolito de esta cuarcita es una arenisca con alto contenido de cuarzo. El protolito de este mármol es una caliza. La caliza es la roca sedimentaria química, ¿sí? Las dos, mármol y cuarcita, se originan por un metamorfismo de contacto, ¿sí? Entonces tenemos la cámara magmática, tenemos la caliza, esa caliza recibe el calor de la cámara magmática y se transforma en un mármol. En cambio, todas estas rocas oleadas son producto de un metamorfismo regional. ¿Sí? Todas son de un metamorfismo regional. Estas son metamorfismos de contacto. Y también tenemos que estudiar lo que es textura, pero textura lo vamos a ver en clase, y únicamente en textura, al igual, es muy similar a lo que vimos en rocas ígneas. Únicamente se le aplica la terminación blasto. Fíjense de que en rocas ígneas nosotros estudiamos una textura granuda. Ahora en rocas metamórficas estudiamos una textura granoblástica. Se le incorpora la terminación blasto, granoblástica. Porfidoblástica, es lo que estudiamos en rocas ígneas, la textura porfídica. En general, a nosotros no nos interesa lo que es textura, sí tenemos que saber, pero vamos a trabajar con estructura. Y por último, ya para finalizar, dijimos de que teníamos las rocas ígneas, sedimentarias, ¿sí? Antes de que pase, la roca que presenta foliación es producto de un metamorfismo regional, ¿era? Regional. Todos estos metamorfismos regional. Por ejemplo, Marisol, tenemos una, no les iba a dar los protolitos de esta roca porque lo íbamos a ver en la práctica. Por ejemplo, tenemos este metamorfismo, esta pizarra. El grano es muy finito, chiquitito. Tenemos foliación. El protolito tiene que ser de una roca ya existente. ¿Qué roca ya existente? De partícula, y acuérdense que le estoy diciendo partículas, muy finita, puede ser el protolito de esta roca. Es esto. Tenemos la pizarra, grano fino con foliación. Esta pizarra es originada por una roca preexistente. ¿Cuál es la roca preexistente que experimente ese metamorfismo regional? Es esta roca, que puede ser la arcillita. ¿Sí? En una arcillita, en una arcilla,
que viene de una partícula que anteriormente fue suelta, que es la arcilla, el grano es muy finito. Entonces, el grano de esta pizarra también es finito. Entonces, el protolito es la roca que le da origen a la metamórfica, es la arcilla. Y así en clase vamos a ver los protolitos de las demás, de la filita, del esquisto, del gneiss, porque si yo se los muestro ahora, se van a confundir, lo tienen que ver en muestra. Entonces, ¿hasta ahí bien? Pasamos a rocas piroclásticas, las últimas rocas que quizás la de menor interés, pero sí tenemos que saber que existen. Las rocas piroclásticas son rocas volcánicas fragmentadas. Estas rocas piroclásticas poseen características tanto de rocas ígneas cuando se están formando y luego también van a experimentar, tienen características de rocas sedimentarias cuando los piroclastos son expulsados y se produce esa consolidación de la roca. ¿Sí? Dicen de que cuando el material en magma está por ser expulsado, existe una liberación de una presión de confinamiento, ¿sí? Entonces, el material, el magma, comienza a ascender por la chimenea, se produce esa liberación de esa presión de confinamiento y comienza el magma, se separa la parte gaseosa del fundido, ¿sí? Entonces la parte gaseosa comienza a burbujear, los gases se comienzan a liberar y el fundido comienza a separarse y se forman los piroclastos. Piroclastos son fragmentitos de roca. Esos piroclastos son expulsados hacia el exterior, ¿sí? Son expulsados hacia el exterior, se depositan, luego pueden ser transportados por algún agente, se depositan. En la parte interna, todo lo que dijimos que el magma asciende, se pierde esa presión, se liberan los gases y todo, es todo lo que estudiamos en las partes ígneas. Tenemos los piroclastos. ¿Sí? Son fragmentos de material, son eliminados, ¿sí? Salen al exterior y luego el transporte, la depositación es lo mismo que estudiamos en rocas sedimentarias. Y según el tamaño de los piroclastos, antes en sedimentaria hablábamos de clastos. Ahora, como estamos en rocas piroclásticas, hablamos de piroclastos, que son fragmentos también. Según el tamaño del piroclasto, tenemos distintos nombres de rocas piroclásticas. Si el tamaño es grande, tenemos una brecha volcánica. Si el tamaño es comprendido entre 2 y 32 milímetros, tenemos lo que llamamos la pilita. Tenemos un tamaño menor, toba, y así sucesivamente hasta llegar a la chonita. Y ahí finalizamos. Rocas piroclásticas es apenas el conocimiento. Bien.